vamos a ir hablando como de todos esos, digamos, todos esos procesos que suceden en la bacteria, porque la bacteria es un microorganismo, entonces obviamente ella tiene su material genético propio de procariotas, teniendo en cuenta que ellas se multiplican, dan origen a una progenie, lo que quiere decir que tienen los dos ácidos nucleicos, que no dependen de otra célula para su viabilidad y su capacidad de multiplicarse, de tener una descendencia, una progenie. Tienen un DNA en doble cadena, con bases complementarias y puentes de hidrógeno en antiparalelo. Entonces, 3,5,5,3 es un material genético circular, cerrado. Recordemos que cuando hablamos del nucleoide dijimos que eran esas doble cadenas súper enrolladas en el citoplasma para poder estar incluidas dentro de la bacteria. Tienen una cadena que es el molde que está con la información, y cuando empieza a haber una fisión binaria y a haber una progenie, pues cada una de las células hijas debe tener una copia de material genético con doble cadena, es decir que la cadena se separa y hay una que es el molde y va a formar una nueva, y de una cadena pues quedan dos, y cada una después se enrolla y va a ir a empaquetarse dentro del citoplasma de esa nueva progenie. El RNA, que es de cadena sencilla, y ya como sabemos, pues hay un RNA mensajero y un RNA de transferencia, porque pues sigue, digamos, los pasos propios de la formación de proteínas, ¿cierto? El ADN tiene la información, el RNA mensajero la recibe mediante la transcripción y obviamente va a hacer la traducción en los ribosomas y va a formar aminoácidos y va a formar proteínas. El genoma, los genes bacterianos están dentro del cromosoma bacteriano, son haploides casi todas las bacterias, con excepción ya pues estudiada del género de las brucelas, porque se ha observado que no, de las brucelas y de las borrelias, que algunas de ellas no son simplemente haploides y por eso tienen unas características de presentación antigénica, de capacidad de dividirse, de diferentes proteínas de superficie, como lo vamos a ver cuando hablemos específicamente de ese género. Pero las bacterias, digamos que como especie, tienen algunas condiciones adicionales que les permiten adaptarse más rápidamente, no solamente al entorno, que eso lo pueden tener desde el cromosoma, sino a alterar muchas de sus ciclos bioquímicos y demás, porque pueden recibir genes adicionales por medio de plásmidos. Una vez que ese plásmido se involucra dentro del genoma de la bacteria, pues estamos hablando de un replicón. Los genes específicos para las funciones propias y específicas de género están dentro del cromosoma, es decir, ya lo habíamos hablado nosotros, y estamos hablando de que es una Escherichia coli, o sea, un bacilo gram negativo, que es entérico, aerobio, fermentador de lactosa, eso lo tiene en su cromosoma, en sus pares de bases, y eso obviamente no va a cambiar, eso está ahí, son sus funciones específicas en esos genes específicos. Generalmente entonces reciben material genético que les permite hacer resistencia, capturar hierro, bueno, esas condiciones de que les aumenta la virulencia, formar cápsula, todas esas condiciones que le dan, digamos, mayor potencial de virulencia. Y cuando hablamos de virulencia, no hablamos de virus, sino de la capacidad de producir infección y enfermedad, ¿no? A eso es que se refiere virulencia. Están, además de eso, lo que conocemos como transposones, que son esos elementos genéticos que contienen DNA, pero es en la misma línea, no son material genético que pueda andar por ahí libre e ir hasta encontrar una célula donde poder incluirse. El transposón está en la misma línea, lo que hace es literalmente a dar un salto en el orden propio de las bases nitrogenadas. Están las islas de patogenicidad,
que son pues también elementos genéticos, material genético, perdón, extra, pues que la bacteria puede tener plásmidos, pero puede también tener, tener islas de patogenicidad. Cuando hablamos de replicación, cuando comienza en un punto específico, esa replicación puede ser bidireccional y semiconservadora, tiene esa horquilla de replicación donde ocurre la nueva síntesis, se separan. Hay que tener en cuenta que para todo ese proceso, generalmente las que trabajan ahí son enzimas, todas, ¿cierto? Topoisomerasas, todas esas que hacen que se separen, que tome el RNA mensajero, pues toda esa parte está decodificada, llevada por enzimas. En los fagos son ácidos nucleicos en propagación, que no es, por ejemplo, los transposones. Los transposones no son ácidos nucleicos en propagación. El fago es ese virus que es capaz de infectar bacterias porque lleva material genético que va a inyectar dentro de la bacteria y que de una manera u otra va a cambiar las características específicas que tenía la célula originalmente. El intercambio genético se caracteriza por el intercambio de fragmentos pequeños de genoma, es decir, de pares de bases del receptor. Entonces, como en la naturaleza nada se desaparece, entonces esos pares de bases quedan libres y pueden ir hacia otra célula receptora. Hay transferencia de DNA, que es lo que conocemos como intercambio genético entre bacterias, que deben ir a integrarse y replicarse en el receptor. Obviamente hay enzimas que controlan todo este proceso en lo que es la restricción, el inicio y todo lo, digamos que desde el sitio de inicio donde actúa junto con la formilmetionina y le da el punto de inicio de la transcripción y de ahí arranca para ir a hacer la traducción. Los mecanismos de recombinación y dentro de los mecanismos de transferencia de genes en las bacterias está la conjugación, la transducción y la transformación. Pueden presentarse mutaciones. ¿Por qué? Porque se altera el orden de los pares de bases, la secuencia, digamos ese código de la cadena que debe ser leído y no sucede. Y entonces, por lo general, lo que hay es una pérdida, una sustitución, una deleción, una inserción o un reordenamiento. Todo lo que altere ese DNA, esos pares de bases del DNA, pues entonces estamos ante un mutágeno, que es el que lesiona el ADN. Dentro de estos mutágenos, entonces, yo les traje esta tabla para que tengan más o menos una referencia de qué puede pasar a nivel de esos pares de bases en relación a sustancias que lo pueden afectar, porque, por ejemplo, las sustancias que nosotros usamos para desinfectar, esterilizar y demás, generalmente lo que hacen es afectar de una manera u otra la producción de aminoácidos, la producción de proteínas, digamos, el orden de las bases, porque al alterarse ese orden de bases, pues lo que se va a producir como aminoácido o como proteína es una proteína que no es funcional, porque no es la que corresponde para producir esa sustancia que se necesita, o esa estructura mejor, porque pues nosotros, igual que las bacterias, somos el resultado de esa producción de aminoácidos y de proteínas, ¿cierto? De pares de aminoácidos. Entonces, hay algunas mutaciones de tipo transición, que es cuando la pirimidina reemplaza a otra pirimidina o a una purina. Cuando hay, digamos, ¿quiénes pueden hacer eso? Análogos de bases, las radiaciones ultravioleta, los agentes desaminantes y los agentes aquilantes. Y esa mutación puede ser espontánea en algunas ocasiones. Como consecuencia de ese tipo de mutación o de alteración de las bases, se producen transición y transversión. Si se forma, si logra traducir algo de lo que llega de mensaje, pues generalmente es un codón con sentido erróneo, de tal manera que hay alteración de la proteína.
Hay otro que se conoce con el nombre de transversión, y entonces es cuando una pirimidina reemplaza a una purina o viceversa, y generalmente es espontáneo. Se suceden de lesiones cuando hay macro de lesiones, cuando hay eliminación de un gran segmento de nucleótidos. Generalmente lo pueden hacer las radiaciones, el ácido nítrico, agentes aquilantes y bifuncionales. Generalmente es un péptido truncado lo que se sucede después de esa mutación, de ese tipo de alteración. Hay microlesiones cuando hay eliminación de uno o dos péptidos. Igual digamos que el agente causal puede ser igual que en la macro. Y aquí sí, generalmente no hay la producción de los péptidos adecuados y se produce un codón sin sentido. Hay macroinserciones y microinserciones, lo pueden producir transposones. Acuérdense que el transposón lo que hace es como saltar dentro de su misma cadena, pero altera el orden. Y entonces lo que se va a producir es una interrupción del gen y un codón sin sentido. Puede suceder también una inversión. Eso es más o menos lo que pues, sucede con las sustancias que nosotros utilizamos. Bueno, la información genética, como en los microorganismos y en los organismos superiores, células eucariotas y demás, toda la información está en el ADN. El RNA mensajero tiene la capacidad lo que sucede del DNA al RNA mensajero es la transcripción del mensaje. El mensaje es traducido en el RNA ribosomal y ahí empieza a producirse los aminoácidos y tiene digamos que es lo que se llama codón y anticodón y todo eso que ustedes están viendo en genética. Y igual sucede en las bacterias porque lo que necesita es nuevo material genético, pero además también necesita proteínas, ¿cierto? Entonces es ese paso ADN, RNA, proteína. Generalmente lo que no se sucede es al contrario, o generalmente no se hace al contrario, no es proteína, RNA, ADN, eso no sucede en la naturaleza. Entonces, siempre el orden, el paso a paso es ADN, donde está la información, ahí se mantienen todas las características de especie, y luego el RNA que cumple con ese proceso tan importante, y se producen las proteínas en los ribosomas. Los ribosomas digamos que es la máquina funcional o la estructura funcional productora de aminoácidos que ya ha sido pues bien explicadita y ya es de las más antiguas, pero ahí empezó la vida, por decirlo así. Bueno, mire, aquí está el proceso de recombinación en esa imagen. Lo que está en azul es el cromosoma bacteriano, ¿sí? Y lo que está en verde es un plásmido. ¿Qué es un plásmido? Un plásmido es unos pares de bases que logran entrar al citoplasma, pues hay acción ahí de enzimas y demás, entra y se une a ese cromosoma circular, pero hay separación para poder permitirle que el plásmido se incorpore dentro del cromosoma y se forma lo que conocemos como un episoma, ¿sí? Entonces es la incorporación del plásmido, se forma el episoma y ahí queda el nuevo cromosoma de esa bacteria. ¿Con qué? Cuando se divida la progenie va a tener características básicas propias que tiene el cromosoma que no se cambian y va a empezar a expresar pues las características o las características que le va a ser dadas por esos pares de bases que son incluidos dentro de ese replicón. Eso es lo que nosotros conocemos como un replicón. Inmediatamente, si va a dividirse, las cadenas se separan. Si hay recombinación de forma circular, como la que ustedes ven ahí. Hay otra forma de intercambio de material genético que es la transformación. Entonces, hay fragmentos de DNA que pueden quedar libres porque fueron reemplazados en una célula. La célula es lisada y el fragmento puede llegar hasta una nueva bacteria, puede ingresar y fíjense que ahí está marcado con la letra A mayúscula y letra A minúscula.
El material del cromosoma del DNA de la bacteria está pues bien marcadito con la letra A mayúscula, el fragmento del DNA que está, digamos, para ingresar al citoplasma, es la letra A con, minúscula con el fragmentico pues, de color azul. Y enzimáticamente se permite eso, por medio de enzimas y todo lo demás, logra ingresar y reemplazar unos pares de bases. Fíjense cómo ahí ya cambia de lugar y de sitio. Eso se llama una transformación. ¿Por qué una transformación? Porque obviamente el genoma que va a quedar está transformado. Ya no es igual al que era A mayúscula, porque fíjense que aquí ya lo llamamos A minúscula, porque se va a expresar como tal. Obviamente esos pares de bases, ese fragmento de ADN, va a estar en el citoplasma cuando la bacteria se lisa, porque pues tiene una vida promedio, ese fragmento puede liberarse e ir a hacer lo mismo que hicieron con él en otra célula. Eso se llama transformación, la otra se llama recombinación y está la transducción. ¿Quién interviene aquí que no había intervenido antes? El fago. El fago es un virus que lleva su material genético, obviamente, y que lo tomó o que lo formó en una célula hospedera anterior, y ahí entonces va a llevarlo a una nueva bacteria, porque ese es el papel que tienen los fagos, ¿sí? Infectar a una bacteria. Es un virus. Entonces lo que hace es, como tiene esa estructura, que ustedes ya la habrán estudiado en virus, pues él va a ser capaz de inyectar el ADN en la bacteria, y ese ADN pues tiene dos caminos. Ahí lo que vemos es que se incorpora en el material genético de la bacteria, reemplaza los pares de bases y demás, pero la transducción puede ser de ciclo lisogénico, que es la imagen primera que tenemos ahí, que es cuando sucede, pues inocula el virus inocula el material genético puede estar dentro el ADN, incorporarse dentro del ADN, y el daño de la bacteria no es inmediato, porque lo que busca aquí ese material genético es dar origen a nuevos fagos, ¿sí? Con ese material genético. Entonces, lo que pasa aquí, esa sería la primera parte. Se altera el ADN, empieza a hacer copias del material genético del virus, empieza a hacerse toda la estructura y se forma, y venimos a la segunda parte, porque esto puede quedar como ahí atemperado, sin que se exprese, pero ya está infectado, ¿sí? Y de esa no se va a salvar. Mire, el ADN viral ya está incorporado de la enfermedad. Y la segunda parte sería para cumplir con lo que quiere el virus, porque ya se apoderó de la célula, en la parte del ciclo lítico. Entonces, el ciclo lítico, la transducción puede empezar de forma lisogénica y termina en el ciclo lítico, o directamente como ciclo lítico. Lo que hace es que el virus inyecta, por decirlo de alguna manera, el material genético dentro de la bacteria, y fíjense cómo empieza a hacer copias, ¿cierto? Dentro del citoplasma de la bacteria. El ADN de la bacteria se va a desorganizar y a desaparecer. Entonces, ese genoma desaparece. Lo que hace es que empiezan a formarse esas copias de esos fagos hasta que la célula no es capaz ya de contenerlos, se liberan. Ahí pues usted ve 3 o 4 en la imagen, pero son millones de copias que van a ir a hacer ¿qué? Otra vez a buscar otra célula para ir a hacer lo mismo, otra bacteria, disculpe, para hacer lo mismo. Y entonces el ciclo, lo que es la transducción, o sea, el intercambio, la recepción, el intercambio de material genético que conocemos como transducción, puede empezar de una vez expresándose como ciclo lítico, o puede empezar como ciclo lisogénico, pero para que se suceda la liberación del fago y para que vaya a completar el trabajo para el cual está diseñado, pues tiene que terminar en ciclo lítico. Entonces, tenemos ya transformación, transducción y el primero que vimos que era
la recombinación, ¿ok? Recombinación, transformación, transducción, y está la conjugación. Fíjense que en la conjugación hay intercambio de material genético porque se unen dos células. Digamos que la conjugación es como el primer pedazo antes de la recombinación. ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí, ¿quién participa? Esa estructurita que nombramos nosotros hace 8 días que se llamaba pili. El pili lo que hace es una célula masculina con una célula femenina. Aquí hasta feromonas hay. Entonces, lo que hace es que permite la unión y hay un puente. Entonces, el donador, fíjense como hay un plásmido, ese plásmido tiene doble cadena, una cadena pasa a través de ese, digamos, ese tubo de conjugación y va a la célula receptora, tiene, forma las dos cadenitas que van a quedar en la receptora, y luego entonces empieza la otra parte, ese plásmido que tiene que hacer, unirse al cromosoma bacteriano, porque es que si no se une como tal, pues no se va a expresar esa característica que tiene. ¿Listo? Conocer todo eso nos permitió a los seres humanos, en parte, entender cómo se hacen las resistencias, manejar y manipular el genoma de bacteriano ha permitido mucho, pues, diseñar o programar cambios que nos ayuden a los seres humanos. ¿Sí? Hay por ahí algunas bacterias que pueden degradar todos esos derivados del petróleo crudo que queda en los ríos cuando se rompen las tuberías, todo eso y otras, digamos que muchas otras cosas que nos han permitido a nosotros utilizar para bien de la humanidad. Claro, hay quienes habrá que lo utilicen de otras condiciones. Están los transposones, que lo que hacen es hacer, digamos, hay un elemento transposable que va a saltar o a alterar ese orden de pares de base, ¿cierto? Citosina, gamina, todo eso. Pero fíjense que no es ese material genético que está libre, que va a ir a involucrarse en una célula nueva, no, es dentro de su misma cadena de ADN. Bueno, pero para nosotros tener también una percepción de cómo es ese crecimiento y metabolismo bacteriano, pues vamos a echar una miradita rápida ahí en lo que es eso, crecimiento, adaptación a los medios, cómo sobreviven y demás. Generalmente hay un equilibrio entre crecimiento y nutrientes, y eso es lo que permite que haya siempre número de bacterias. Cuando se rompe el equilibrio y hay más microorganismos que nutrientes, o se alteran, por ejemplo, el pH, la concentración de oxígeno, la presión osmótica, todo eso pues disminuye el crecimiento. Generalmente las bacterias tienen una tasa de mortalidad en equilibrio con la tasa de supervivencia. Y hay una manera hay dos formas de medir la concentración de microorganismos, las células viables o la concentración de biomasa. Generalmente el crecimiento bacteriano no es el aumento de tamaño, sino el aumento de número de microorganismos en tiempo. Todo está dirigido, controlado, dependiente de tiempo, ¿sí? Entre más tiempo pase, más número de microorganismos hay. Hay algunas bacterias que son de crecimiento lento, por ejemplo los Mycobacterium. Los Mycobacterium pueden pasar 24, 30 horas y no se han multiplicado. En cambio, la mayoría de las bacterias son de crecimiento rápido. Entonces, son bacterias que a las 6 horas, a las 8 horas ya hay progenie. Y si lo estamos haciendo en un aislamiento, en un medio sintético, en una caja de Petri, en un agar, pues nosotros más o menos a las 8 horas podemos ver, sepa ya, colonias sobre ese material genético, sobre ese medio de cultivo. Hay un tiempo de duplicación, que es lo que nosotros conocemos como fisión binaria o gemación, y se pueden hacer curvas de proliferación. ¿Para qué sirven? Generalmente se hacen esas curvas de proliferación para aislar bacterias, para poder
hacer seguimiento a las pruebas de sensibilidad a los antibióticos, porque eso es el control de los antibióticos por los organismos internacionales es permanente. La Organización Mundial de la Salud, y en cada zona, por ejemplo, en lo que pertenecemos nosotros, está la Organización Panamericana de la Salud, que siempre está pendiente de cuáles son esos antibióticos que todavía pueden eliminar bacterias, que no hay resistencias, o cuáles son esas formas de resistencia que hay por regiones, porque generalmente pueden ser diferentes. Entonces eso se puede hacer en curvas, dependiendo el número, dependiente del tiempo. Entonces el punto cero es lo que se llama como el periodo de adaptación al nuevo medio, que es la etapa latente. Se pone la bacteria eso se hace controlado en laboratorios, obviamente, ¿cierto? Entonces, se siembra la bacteria en un medio. En ese momento, la bacteria, aunque está viable, pues no se ve y se está empezando a adaptar al medio. Ese es el periodo, digamos, cero, periodo de adaptación al nuevo medio. Una vez que la bacteria empieza a adaptarse, le gusta el medio, las condiciones son las que ella necesita en cuanto a sustratos, en cuanto a concentración de oxígeno y todo lo demás, pues empieza ese crecimiento sostenido que se llama la etapa exponencial, y en dos ejes X y Y, pues es una curva, es una recta hacia arriba, ¿cierto? Cuando la bacteria llega a un punto máximo, las cepas, porque pues por condiciones del mismo medio, se detiene ese crecimiento, y es lo que nosotros llamamos como la etapa estacionaria máxima. Aquí pueden suceder dos cosas. Si nosotros no intervenimos y lo dejamos quieto, pues va a empezar la pérdida de la viabilidad de la bacteria, porque las condiciones del medio no son las adecuadas, ya no le sirve. Se acabaron los sustratos, se hizo acumulación de CO2, el pH se hizo muy ácido, entonces la bacteria pues pierde la viabilidad. Eso se grafica magnitud del crecimiento en función del tiempo, siempre. Entonces, cuando hablamos de pérdida de la viabilidad o célula muerta, es cuando no genera una nueva progenie, una colonia en ningún medio. Es decir, yo lo puedo pasar de ahí a otro medio y resulta que ya no crece nada porque perdió la viabilidad por cualquiera de las condiciones que dije anteriormente. Y de esta manera se hace lo que nosotros llamamos concentración de medicamentos, que es cuando se calcula la cantidad de medicamento que pueda producir inactivación de microorganismos en función del tiempo. Eso teniendo en cuenta que debe ser replicable en nuestro organismo, en nuestros tejidos, porque estos son medios sintéticos, ¿cierto? Pero hay que saber que el antibiótico debe ser capaz de permear nuestros tejidos para poder cumplir con su objetivo. Todo en función de una curva de proliferación. Más o menos esto es lo que se hace para... ¿Qué es la concentración mínima inhibitoria? Es la menor concentración de antibiótico a la cual un microorganismo es sensible y pierde la capacidad de replicarse. Y la concentración mínima bactericida es la menor cantidad del antibiótico que elimina la viabilidad de la bacteria. Bactericida es una acción que es irreversible. Ya no, la bacteria no va a seguir multiplicándose, ¿sí? Porque si yo hablo de bacteriostático, es temporal, es decir, mientras está el núcleo de acción de la sustancia que está tratando de disminuir la carga bacteriana, pues hay disminución de la multiplicación. Pero cuando se acaba esa actividad, por ejemplo, uno limpia una mesa, un mesón, con una solución de hipoclorito o lo que sea. Obviamente eso lo que va a hacer es afectar las bacterias que hay ahí, disminuir la carga bacteriana y mantenerla detenida por un tiempo. Pero como eso no es residual, ni es para siempre, entonces cuando la acción de la sustancia pasa, la bacteria es capaz de empezar a multiplicarse nuevamente. En cambio, si la sustancia es capaz de afectar a la bacteria de manera tal que le quite la capacidad de tener una progenie y de seguir multiplicándose, pues a eso llamamos bactericida. En la imagen de la izquierda, que es lo que se puede
¿por qué es importante para ustedes? Porque cuando ustedes solicitan un cultivo y un antibiograma, les va a llegar el antibiograma a cuál bacteria, a cuál antibiótico es susceptible esa bacteria que estamos caracterizando. ¿Y cuál es esa concentración mínima inhibitoria? Hoy en día, digamos que están, formulando los antibióticos que tengan una concentración inhibitoria menor o igual a la unidad, ¿sí? O incluso 0,5 o algo así para poder utilizarlo. Entonces, ¿cómo se hace? Pues en un medio líquido se pone una cantidad igual de bacterias en todos los tubos y lo que varía es la cantidad de antibiótico que se utiliza. ¿Dónde empieza a aparecer crecimiento bacteriano? O dónde deja de crecer la bacteria, como ustedes ven ahí. Si ven que está turbio. ¿Aló? ¿Me oye? Sí, profe. Señora. Sí, entonces, ¿cuál sería la concentración mínima inhibitoria en la imagen de la izquierda? Pues 4 microgramos, ¿cierto? Porque ahí ya no se ve crecimiento, ¿sí o no? Sí, señora. Sí, profe. Entonces, pero resulta que si yo mire que la imagen bactericida es diferente, porque puede ser que la bacteria no haga turbio el medio, pero si yo la cambio de ese medio a una caja de Petri que no tiene antibiótico, fíjese que la concentración mínima bactericida no es 4, sino 2. Perdón, no es 2, sino 4. ¿Sí o no? Porque en la de 2 todavía hay crecimiento bacteriano. ¿Listo? Profe, en ese caso se tendría que mandar a hacer una prueba de cultivo para verificar eso o simplemente se agregan unos adicionales. No, esto lo hacen en las casas productoras de antibióticos. O sea, cuando a usted ya le llegue el antibiótico, ya lo han probado. Por eso es que a usted le dicen el antibiótico, úselo tantos días, o sea, eso se hace en la casa de matriz, pero en los laboratorios donde ustedes solicitan cultivo y antibiograma, entonces lo que hay son el antibiótico se pone pues se hace la prueba de antibiograma y el equipo lee la concentración mínima inhibitoria, el equipo donde uno hace eso, ¿sí? Porque hoy en día se hacen con software, con equipos que son los que son cuantitativos, porque esto que estamos viendo acá lo hace el equipo, y el equipo determina cuál es esa concentración mínima inhibitoria. Fíjense que en la de abajo, en la imagen de abajo, pues se tiene otra concentración mínima porque es otro antibiótico. Entonces, la resistencia es diferente, o la sensibilidad, que es lo opuesto, ¿cierto? Ahí son 2 microgramos. Una cosa es la concentración mínima inhibitoria y otra la concentración mínima bactericida. Pero sí, contestando a su pregunta, si uno quiere saber si de verdad todavía hay viabilidad, tiene que hacer un repique a otro medio. Y fíjense que al repicarlo en una caja, en un agar, en otro medio, pues todavía lo que hablan donde se usan 2 microgramos del antibiótico, en realidad todavía hay capacidad de multiplicación de la bacteria, ¿sí? Pero se le da el de la concentración mínima inhibitoria para evitar las resistencias, porque generalmente las bacterias que primero pierden la viabilidad son las bacterias sensibles. ¿Para qué le sirve el metabolismo a la bacteria? Para formar todas sus estructuras, los lípidos, los lipopolisacáridos, el glucógeno, la mureína, proteínas, el material genético. Los cuerpos de inclusión, que es el lado derecho de la imagen. La envoltura, flagelos, pili, citosol, polirribosomas, nucleoides. ¿Cuáles son esas fuentes? Pues carbono, azufre, sulfuro, nitrógeno. Y fíjense que la fuente de carbono está casi que en la mitad porque el sustrato que mayor predilección o que mayor necesidad tienen las bacterias es los carbohidratos, generalmente la glucosa 6-fosfato. Son, digamos, para todos esos metabolitos precursores, porque además pues ella necesita energía, necesita reducción de potencia,
se forman ácidos grasos, azúcares, aminoácidos, nucleótidos, y en últimas, pues vamos a ver que hay una bacteria. Si la bacteria no encuentra todo eso, pues puede perder la viabilidad, que es cuando se agotan los medios de cultivo o el sustrato donde está, teniendo en cuenta que tienen la capacidad de adaptarse y hacer vías metabólicas con otros metabolitos que no son los primeros, sino digamos la segunda línea. Hay algunos agentes antimicrobianos y aquí vamos a tener en cuenta algunos términos. Cuando hablamos de biocida, es un químico o físico, un elemento químico físico que inactiva microorganismos. La acción bacteriostática es reversible, la acción bactericida es irreversible. Cuando hablamos de esterilización, pues puede ser por medios químicos o físicos. Cuando hablamos, por ejemplo, de la pasteurización, la acción de algunos elementos que hay para eliminar los esporos, ¿sí? El autoclave, por ejemplo, que es compresión de agua, vapor de agua y entonces tiene una presión de más o menos 120 y en una temperatura estable durante 15 o 20 minutos. Y cuando hablamos de un desinfectante, es un biocida que disminuye el número de microorganismos viables. La esterilización, si una forma de desinfección o de esterilización es capaz de eliminar esporos, es la de más alta funcionabilidad porque es un elemento de resistencia. La presencia de patógenos en tejidos vivos, entonces hablamos de séptico. Cuando hablamos de antiséptico es una solución que es capaz de destruir o inhibir microorganismos en tejido vivo. Asepsia o aséptico es que está libre de microorganismos. Y la prevención de la multiplicación en productos preparados es lo que se conoce como preservación. Y los antibióticos son esos compuestos orgánicos que inhiben o destruyen ciertas bacterias y después vamos a hablar cómo son la clasificación. Obviamente nosotros necesitamos darle a la bacteria un sustrato en un medio para poderla permitirle crecer, porque nosotros tenemos que hacer pruebas de sensibilidad, de identificación. Hoy en día pues hay pruebas genómicas, ¿cierto? Pero las pruebas de sensibilidad a los antibióticos todavía se hacen de manera microbiológica como expresión del fenotipo de la bacteria. Sobre todo identificar ese tipo de enzimas como las betalactamasas y demás que circulan y que están produciendo resistencia. Los cultivos permiten la multiplicación de los microorganismos y para lo cual se necesita que el medio tenga nutrientes, pH, temperatura, aireación, concentración de sales y un potencial de inicio del medio. Los medios de cultivo vienen liofilizados, como viene por ejemplo el café o cualquier sustancia de esas, y lo que se hace es reconstituirlos con agua de acuerdo a como dice la casa productora, ¿sí? Para 1000 centímetros cúbicos de medio pese tanto del medio de cultivo y usted hace una regla de 3 y solo va a hacer 20 o más, ¿ok? Tienen cada uno de ellos una finalidad, es decir, para grupos bacterianos diferentes, porque pues cada uno tiene sus propias exigencias. Hay bacterias que crecen en casi todo, hay otras que son muy exigentes y muy cansonas, y entonces pues esas son más necesitan otro tipo de sustratos. Las fuentes de energía metabólica son la fermentación, fosforilación del sustrato, son sustratos fermentables tales como la glucosa, la lactosa, la arginosa. La otra es la respiración y también pueden ayudar a la fotosíntesis, que es más o menos en presencia de energía lumínica, similar a la respiración. Para la nutrición, entonces, hay fuentes de carbono, la necesita, que fue la imagen que vimos al principio, ¿se acuerdan? La mayoría son autótrofos, reducción directa del carbono. Hay algunos que necesitan carbono ya orgánico y algunos usan sustratos inorgánicos y se pueden hablar de los quimiolitotrófos. Necesitan fuentes de nitrógeno, porque acuérdense que nosotros hablamos, por ejemplo, en las fuentes de azufre, los gram positivos necesitan los ácidos teicoicos, ¿se acuerdan? Bueno, para hablarles de algún ejemplo. Fuentes de fósforo, fuentes de minerales y todo eso, ¿para qué? Para sus estructuras y demás. Pero además necesitan factores ambientales porque tienen distintas necesidades de pH,
como las que ven ahí. Las temperaturas, entonces, son cicrófilas entre 15 y 20, o hasta más o menos 25. Mesófilas, que es las que pueden ser patógenas humanas o parásitas humanas, pero aquí, pues, digamos que el intervalo podría ser hasta 42 grados centígrados más o menos, y por encima están las termófilas y hay sobretermófilas. Aireación, aerobios obligados, anaerobios obligados. Hay algunos que son microaerofílicos, es decir, pueden tener, por ejemplo, un 60, un 70 o hasta más de CO2 con un porcentaje, una concentración muy baja de oxígeno y la presión osmótica. El metabolito clave para el metabolismo bacteriano es la glucosa 6-fosfato, y entonces eso todo que ustedes ya vieron y no me voy a detener ahí, que es glucosa 6-fosfato, piruvato y demás, buscando ¿qué? Formar ATP, ¿cierto? Para formar polisacáridos, ácidos nucleicos, histidina, trifosfato, fenilalanina, tirosina, lípidos, glicina, cisteína y triptófano. Hay procesos oxidativos del fosfenol piruvato, oxalacetato y alfa-acetoglutarato. Todo eso lo hace la bacteria. Hay unas vías de asimilación, crecimiento con acetato como fuente de carbono, el ciclo de Calvin, despolimerasas, oxigenasas, vías reductivas y asimilación de nitrógeno. Y obviamente hay vías biosintéticas porque tiene que producir peptidoglucano, lipopolisacáridos, polímeros capsulares, gránulos alimentarios, material genético que ya dijimos, y hace fosforilación del sustrato, fosforilación mediante un donante anorgánico. Hay bacterias que no son capaces de hacer el ciclo de Krebs, por ejemplo, pero buscan cómo pasarlo por otra vía. Está la vía de Erdner-Meyerhof y la vía de Erdner-Dudorov y laminación de purinas y pirimidinas, y todo eso nos va a dar una bacteria. ¿Tienen alguna pregunta? Todos esos ciclos y demás, ya ustedes lo estudiaron bastante y no me voy a detener ahí porque si no se nos iría el semestre completito. ¿Listo? Sí, señora. Listo, profe. Bueno, voy a abrir la otra presentación. Voy a cerrar esta y voy a abrir la otra, ¿ok? Yes. Profe, una pregunta. En la concentración mínima inhibitoria que su merced hablaba, los antibióticos tienen que dar una concentración más allá porque si no crean resistencia o envían esa. Generalmente trabajan con la menor concentración de antibiótico que se necesite, o sea, primero con la más a la que sea más sensible, ¿cierto? Y porque a veces hay más de una a la cual el microorganismo es sensible, porque, por ejemplo, el software puede probar con 10 antibióticos, por decir algo. Entonces, dentro de esos 10 antibióticos, hay 2 o 3 a los cuales es sensible. Entonces, lo siguiente sería con cuál de las menores cantidades me voy a quedar. O sea, yo uso el antibiótico al cual la bacteria sea más sensible y en menor concentración. ¿Para qué? Para que la bacteria no vaya a tener contacto con ese antibiótico. Por ejemplo, los tratamientos, y ya vamos a hablar de antibióticos, generalmente lo empiezan por los de un espectro reducido, porque si usted empieza con los antibióticos de amplio espectro, pues ya está dándole toda la información a la bacteria y agotando sus vías alternativas de cambiar de tratamiento. Sí, claro, con el de menor concentración inhibitoria. ¿Ok? Ah, ok. Profe, y en el caso de la concentración mínima bactericida. Pues mire que ahí es una alternativa que le puede quedar a usted como tratamiento. Fíjense que una cosa es la concentración mínima inhibitoria, que es con la que uno trabaja en el antibiograma. Lo otro es lo que se hace como prueba y con lo que queda como alternativa. Si usted empezara con 2 microgramos, ¿cierto? El tratamiento, obviamente usted puede quedarle remanentes de la bacteria en ese paciente. Puede que haya digamos, el paciente empiece a mejorar y empiecen a disminuir las manifestaciones de la infección. Pero si usted se da cuenta que el paciente no tuvo una recuperación completa, le quedaría la opción de utilizar una mayor concentración del antibiótico, ¿cierto? Que sería los 4 microgramos.
Si me hago entender por qué no empiezan de una vez por la más alta. Fíjense, por ejemplo, en el lado de la izquierda, la concentración mínima inhibitoria es 4, pero ya 8 es resistente. ¿Sí o no? Sí, señora. Y entonces a usted siempre le debe quedar una opción, porque podría usted empezar por 4, pero pues usted empieza por 2 y si no está, usted no se da cuenta que no es la adecuada, por eso a veces empiezan, ahí generalmente la concentración viene menor o igual a, sí, en el informe que les da, menor o igual a 0,5, esa sería la ideal, pero puede empezar por menor o igual a 1, y ahí pues eso depende de cómo esté mejorando su paciente. Pero eso no se preocupen que el semestre entrante ya empiezan a manejar eso que es toda la cinética y demás de las dosis del antibiótico. Por ahora, sepan cómo se saca la concentración mínima inhibitoria, qué es la concentración mínima inhibitoria, y ya seguimos. Después ustedes les toca sumergirse en esas otras aguas. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Voy a cerrar esta presentación y voy a abrir la otra. ¿Ok? Bueno, entonces sigamos en ese orden de ideas y vamos a hablar de antibióticos. Con la aclaración de que lo que vamos a hablar de antibióticos es en las características y los mecanismos de acción, ¿sí? Lo demás les corresponde el semestre entrante. Entonces, es cualquier compuesto químico que se usa para eliminar o inhibir, ¿sí ven? El crecimiento de organismos infecciosos. Para eso se usan, porque a veces no se logra eliminar el 100% de las bacterias. Generalmente por ahí quedan algunas de ellas, pero pues no en una cantidad que pueda afectar al paciente. Se eliminan primero las más sensibles y quedarían pues las resistentes, por ahí podrían quedar algunas de ellas, y esa es la desventaja, que las que nos van a quedar son las resistentes, que se van a alisar cuando les cumplan su ciclo y parte de ese material genético de ellas puede quedar por ahí y puede ser, digamos, recibido por una célula receptora que va a cambiar su genoma, ¿sí? Hay algunas bacterias que son cromosómicamente resistentes a algunos antibióticos, por ejemplo, las enterobacterias por lo general son resistentes cromosómicamente, es decir, dentro de su cromosoma, sin que hayan recibido información externa, a algunas penicilinas, algunas cefalosporinas, y pues desde allí, con esas cepas resistentes cromosómicamente, por ejemplo, los estafilococos son cromosómicamente resistentes a la meticilina, y entonces esas partes del genoma de esas bacterias pueden haber entrado en otras, y por eso es que las bacterias van haciéndose resistentes. Como ventaja, los antibióticos tienen una propiedad común, que es la de la toxicidad selectiva, es decir, el antibiótico no afecta los tejidos circundantes alrededor de donde se encuentra el microorganismo. Es una toxicidad selectiva, es una propiedad que nos permitió pues utilizarlos. Eso ahí, para que ustedes sepan, todos los señores que han intervenido para que nosotros hoy en día estemos disfrutando del uso, la aplicación, el manejo de antibióticos. Un poquito, digamos, a veces exagerando y abusando. La historia de la humanidad cambió a partir del uso de los antibióticos, porque muchas enfermedades infecciosas que afectaban el crecimiento de los niños, la calidad de vida de las personas, pues hoy en día son tratadas y pueden eliminarse. ¿Cómo se clasifican los antibióticos? Por su origen. Entonces podemos hablar de antibióticos naturales, antibióticos semisintéticos y quimioterápicos. Por su tipo de acción pueden ser bacteriostáticos o bactericidas.
por el espectro de esa acción, de amplio espectro, de espectro menos amplio o intermedio y de espectro reducido. Y por su mecanismo de acción, por inhibición de la síntesis de la pared celular, por lesiones que hacen en la membrana celular, por la inhibición de la síntesis proteica en la transcripción y en la traducción, y por la inhibición de ácidos nucleicos. Esos son, digamos, la clasificación que se puede hacer. Ahí una imagen de lo anterior, o sea, cuál es el sitio. Los beta-lactámicos, péptidos y glucopéptidos y nitrofuranos afectan la pared. Los ionóforos y péptidos a la membrana, y ahí está el ribosoma, y ahí están los aminoglucósidos, los macrólidos, el cloranfenicol, los azúcares complejos. Algunos se asocian o se unen a la fracción 30S y otros a la fracción 50S. Las fracciones de los ribosomas en las bacterias es 30S, 50S, con un peso de 70 ahí, pero ustedes ya saben cómo es que se hace eso. Están los que alteran el RNA mensajero, las rifampicinas, las quinolonas, el sulfatrimetropin, que afectan al material genético, ¿verdad? El desenrollamiento, el enrollamiento, la producción de nuevo material genético, todo eso, ahí está. Entonces, cuando hablamos de toxicidad selectiva, indica que el fármaco es nocivo para un parásito sin dañar al huésped y depende de la inhibición de eventos químicos. Eso es lo que sucede. Pero en el otro lado, pues estaría lo que es toxicidad selectiva. Patógenos bacterianos son evolutivamente distintos de las células humanas. Entonces, hay mayor cantidad de dianas terapéuticas, hay menor probabilidad de efectos adversos. Pero no sucede así, por ejemplo, con los hongos, porque los hongos son células eucariotas, ¿no? Pero sí hay, pues, toxicidad selectiva en muchos de los antimicóticos y en muchos de los antiparasitarios que se usan tanto para protozoos como para helmintos. Ya, pues, obviamente para los virus no sirven los antibióticos ni ninguna sustancia de estas porque ellos son otro tipo de estructura, ¿sí? No son microorganismos y usan la maquinaria molecular de las células del hospedero. Bueno, por mecanismo de acción, entonces, dentro de los que inhiben la síntesis de la pared están las cetionamidas, la penicilina, las cefalosporinas, las cefamicinas, los carbapenen y los monobactámicos. Esos alteran la transpeptidación en su parte final. ¿Se acuerdan qué era la transpeptidación? Cuando se une el tercer péptido con el cuarto péptido para darle esa fortaleza al péptido glucano. La vancomicina, pues también inhibe la pared, pero al principio de la transpeptidación, no al final. O sea, no es un beta-lactámico. Inhiben la síntesis de pared. La bacitracina, la isoniazida, la cicloserina. A nivel de membrana celular están las polimixinas, que generalmente lo que hace es desorganizarla, ¿sí? Por eso se habla de alteración de la membrana, pero acordémonos que la pared está anclada en la membrana y si se altera la membrana, pues lo más probable es que se vaya a ver afectada la pared. Y están los que inhiben la síntesis de proteínas, que son los aminoglucósidos, las tetraciclinas, el cloranfenicol, los macrólidos y las clindamicinas. Algunos tienen actividad bactericida y otros actividad bacteriostática. Eso depende de cómo afecte el ciclo de vida de la bacteria. Están los que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos como la rifampicina, la quinolonas y el metronidazol. El metronidazol de golpe ustedes lo han oído nombrar porque en un principio se usaba más contra protozoarios, contra ese tipo de agentes parasitarios, pero en un hallazgo de una señora que tenía una infección en abdomen, de anaerobios, empezaron a usar metronidazol y dio un efecto muy bueno, entonces pues lo siguieron usando. Y están los antimetabolitos como las sulfonamidas, el trimetropin y la dapsona. Entonces esos serían pues los mecanismos de acción que hay. Señora, no, señora. Era para decirle algo externo a la clase. Profe, lo que pasa es que ahorita a las 4 tenemos otra clase, entonces, digamos, hay algunas personas que no vivimos tan cerca de la universidad. Entonces, ¿quieren que la dejemos hasta acá? Sí, señora. Listo, es presencial la clase, ¿sí?
Sí, profe. O no, bueno, sí, listo. Dejémosla hasta acá y aquí retomamos a la próxima clase, no tengo ningún problema. ¿Listo? ¿Les quedó claro?